Nehemías capítulo 2 versículos 1 al 10. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y le dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y le dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río, y les di cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanbalat, Horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. En esta noche vamos a ver que todos nuestros planes deben nacer de la oración a Dios. Esto es muy importante porque muchas veces quizás nosotros planificamos nuestra vida, qué queremos estudiar, con quién me voy a casar, qué quiero hacer con mi vida, tantas decisiones, ¿no?, que tenemos que tomar en la vida, pequeñas y grandes. Pero le preguntamos primero a Dios antes de decidir. Vamos a ver en esta noche que todos nuestros planes deben nacer de la oración a Dios. Recordemos lo que había pasado. El pueblo de Israel fue castigado. Habían desobedecido, ¿por cuántos años? Por lo menos 490 años, desobedeciendo. Tenían que dejar la tierra descansar cada 6 años, y ellos no lo hicieron, y Dios entonces les castiga con 70 años, es decir, por cada año lo sumó y dio 70 años de castigo. Primero, el reino del norte, que también había desobedecido. Recordemos que al finalizar el reinado del hijo de Salomón, el pueblo de Israel se dividió en dos, ¿no? Hubo una gran batalla interna y quedó el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte fue atacado por los asirios en el año 721 antes de Cristo. Los asirios, cuando llegaban y atacaban un país, lo que hacían ellos era destruían todo, se mezclaban con los que vivían en aquel lugar, produciendo un grupo mixto, mezclado, y al resto los expulsaban de la tierra. En el año 586 fue el turno del reino del sur. El reino del sur estaba constituido por las tribus de Judá, Benjamín y Leví, y allí también estaba el templo. Fueron los babilonios, con Nabucodonosor, que destruyeron todo. Destruyeron el reino del sur, destruyeron el templo, y lo que hacían los babilonios, a diferencia de los asirios, es que ellos se llevaban al pueblo como esclavos, y estuvieron allí en Babilonia 70 años. Por supuesto, el castigo nunca dura para siempre, se cumplieron los 70 años, y Dios permitió que el pueblo empezara a volver nuevamente a la tierra de Israel. ¿Por qué dijimos que es importante que el pueblo vuelva? Porque el Mesías viene en camino, el Mesías va a nacer. El profeta Miqueas ya dijo en el capítulo 5, versículo 2, que en Belén de Judá nacería el príncipe de Israel, nacería el Mesías, el que traería no solamente la bendición a Israel, sino también salvación a todo el mundo. Por lo tanto, es importante este libro de Nehemías, porque Nehemías y Esdras, estos dos grandes héroes de la Biblia, uno va a reconstruir el templo, Esdras,
Y esto va a traer entonces de vuelta la restauración de la adoración y de la comunión con Dios. Pero Nehemías va a venir para reconstruir las casas, la ciudad y también el muro. En ese tiempo el muro era muy importante porque protegía a la ciudad de ataques enemigos. Así que en ese contexto estamos viendo que Nehemías se ha preparado ¿desde qué mes? ¿Recuerdan? Capítulo 1, versículo 1. Desde el mes de Quisleu, que aproximadamente dijimos era noviembre, diciembre, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Versículo 1 del capítulo 2, el mes de Nisán. El mes de Nisán. El mes de Nisán es el mes para el pueblo de Israel, el mes de la libertad. Porque fue en el mes de Nisán cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿recuerdan? Luego de las 10 plagas, ¿cierto? Finalmente Faraón permite que el pueblo salga, ¿cierto? Y en ese mes ellos dijeron, lo vamos a establecer como el primer mes de nuestro calendario. Y hasta el día de hoy, el calendario judío, el primer mes es Nisán. Equivale a nuestro calendario más o menos entre marzo y abril. Así que, desde Quisleu hasta Nisán, ¿cuánto tiempo lleva Nehemías orando? 4 meses. 4 meses. ¿Se fijan? Cuando nosotros estamos por tomar una decisión, cuando nosotros estamos pidiendo al Señor dirección para saber qué hacer sobre cualquier cosa que estemos pensando, decidiendo, Nehemías tomó tiempo para orar. Nosotros quizás equivocamos muchas veces el camino cuando decidimos muy rápido las cosas, ¿no? Y cuando pensamos humanamente las cosas y nos equivocamos quizás. Nehemías tomó tiempo para orar. Por lo menos han pasado 4 meses. 4 meses. Es el año 20 del reinado de Artajerjes y ya vimos que Nehemías tiene un trabajo que es de privilegio en el reino. Él es el copero del rey, es decir, es el que sirve los alimentos al rey. Y es un trabajo de mucha confianza, porque si usted es el copero del rey, ¿qué puede hacer usted fácilmente en contra del rey? Colocarle veneno a la copa del rey y matar al rey. Por lo tanto, el copero del rey, el que sirve los alimentos todos los días al rey, el almuerzo, el desayuno, la cena, el que trae las bebidas del rey, debía ser una persona de extrema confianza. Por lo tanto, cuando Nehemías llega delante del rey con una cara extraña, si usted es el rey, ¿qué piensa? Aquí hay una conspiración. El rey podría pensar, tu rostro me dice algo. El rey podría enviarlo a la horca de inmediato, sin ni siquiera preguntar nada. Sin embargo, mire conmigo, usted va a ver que el rey se preocupa por Nehemías y le pregunta cómo está. Versículo 1. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como ya no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste? ¿Está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. El rey podría mandarlo a morir de inmediato, porque el rey podría pensar, estás tramando una conspiración y toda la comida está envenenada. Eso podría haber pensado. Sin embargo, notamos que durante todo este tiempo el Señor ha estado abriendo puertas para Nehemías. Cuando nosotros tenemos que decidir, pensar qué hacer en nuestra vida, alguna decisión importante o lo que sea, debemos en primer lugar entregarlo en oración al Señor. Y eso es lo que ha hecho Nehemías todo este tiempo. Si ustedes lo recuerdan, allí en el capítulo 1, versículo 4, Nehemías se sentó a meditar en lo que pasaba. Lloró por la situación terrible del pueblo en ese tiempo. Hizo duelo, ayunó y comenzó a orar. Y lleva por lo menos 4 meses orando. Así que el Señor le está abriendo puertas, porque el rey, en vez de mandarlo a la horca de inmediato, se preocupó por Nehemías. Y le pregunta casi, Nehemías, ¿puedo ayudarte? Imagínense, Artajerjes es el rey más poderoso del mundo, porque el imperio que está en ese momento es el dominador del mundo entero. Es como que usted fuera el mesero del presidente más poderoso del mundo en este instante.
Eso era Nehemías. Por lo tanto, el Señor se fija cuando nosotros entregamos al Señor nuestro motivo de oración y oramos y dedicamos tiempo a estar con Él y buscamos su voluntad, el Señor abre puertas. Pero tenemos que orar y entregar al Señor nuestros motivos en oración. Hay un versículo en Efesios capítulo 3:20 que de alguna manera rompe una enseñanza que es muy clásica acerca de la oración. Yo desde niño siempre escuché que cuando uno ora hay 3 respuestas solamente: sí, no y espera. Pero Efesios 3:20 dice que el Señor a veces puede darnos algo más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Así que hay una cuarta posibilidad. Dios a veces nos sorprende más allá de lo que nosotros pensábamos. Pongámonos en los pies de Nehemías. Nehemías es un simple mesero, es un copero solamente. Trabaja en la cocina y lleva los alimentos al rey. Es un esclavo, es un empleado. Y él quiere ir a su país, que está por lo menos a 1300 kilómetros de distancia, y quiere reconstruir toda una ciudad que está en ruinas y amurallarla. ¿Es un imposible? Humanamente es un imposible. Aquí hay varios hermanos que son constructores y saben muy bien qué es construir una casa. Nehemías quiere reconstruir una ciudad entera. Hay que remover todo el escombro, construir todo de nuevo y construir murallas. Es imposible. Humanamente es una misión imposible. Pero si Dios está con nosotros, cualquier cosa es posible. Piense usted, hermano, hermana, que aquí hace 20 años no había una iglesia. Y hoy día estamos aquí. Hace 20 años no había un campamento. Y hoy día hay un campamento completo con todas las cosas que usted se puede imaginar. Y aún se sigue construyendo. Hermano Santiago, ¿no es así? Siguen los proyectos. Jamás habríamos pensado que el Señor quisiera aquí establecer un instituto bíblico. Y hoy día está el hermano David aquí, ¿no es así? El Señor puede hacer lo que Él quiera. La pregunta es, ¿nosotros estamos dispuestos a ser parte de la obra de Dios? El Señor quiere seguir obrando en este lugar. El Señor quiere seguir trabajando. Versículo 3. Dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas al fuego? Nehemías está siendo muy valiente porque le está explicando la situación al rey, le está diciendo, la ciudad de mis ancestros está destruida y yo quiero ir a reedificarla. Cuando el Señor abre puertas, Nehemías está listo para actuar. Versículo 4. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Dios abrió en el momento menos esperado la oportunidad. Recuerden que han pasado 4 meses, él ha estado orando para que el Señor le abra la oportunidad, para que el rey le hable y le permita expresar lo que él quiere hacer. Y justo se dio en este momento. Justo en un día en que Nehemías estaba con un rostro terrible, ¿no? Está triste por la situación. Y es el momento en que el Señor le abre la oportunidad. Y antes de hablar, ¿qué hizo Nehemías? Oró. Y debió ser una oración cortita, porque Nehemías recibe la oportunidad del rey y él probablemente oró muy rápido en su mente y empezó a hablar. Ya no tenía que orar más. Llevaba 4 meses. 4 meses orando. Y empezó a hablar. Versículo 5. Le dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Nehemías le pide lo imposible. Está a cientos de kilómetros. Quiere ir a edificar una ciudad que está en ruinas y no tiene ni un solo peso en su bolsillo. Desde cero, Nehemías quiere reconstruir un país entero. Y miren cómo lo hace. Lo hace con respeto. Dios nos pide que seamos respetuosos con Dios y con los hombres. Y le está pidiendo al rey algo grande.
Y aunque el rey sin duda es un pagano, inconverso, incrédulo, que no cree en el Dios de Nehemías, este rey de alguna manera está recibiendo un testimonio. Nehemías cree en un Dios grande. Yo pienso en el pastor Tomás, ¿no? Cuando llegó acá y no había nada. Y él visionó todo lo que tenemos en el día de hoy. Cuando nosotros hacemos eso, mostramos que tenemos un Dios grande. Y así el mundo también va a darse cuenta que nuestro Dios es grande. Hay un versículo muy lindo en Proverbios que ahora toma más sentido para uno cuando uno lo lee, en el capítulo 22, versículo 1, donde dice que Dios inclina el corazón del rey hacia donde Él quiere. Y cuando uno lee Nehemías, uno entiende ese versículo. El corazón del rey está en la mano de Dios. Y si nosotros queremos hacer algo, si estamos en un momento de tomar grandes decisiones familiares, de estudio, de lo que el Señor esté desafiándonos en este momento, recordemos eso. El corazón del rey está en la mano de Él. Y Él lo puede inclinar hacia donde Él quiere. Y Santiago nos dice, pidamos con sabiduría. ¿Recuerdan Santiago 4.2? Dice, muchas veces no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites y no pedimos pensando en Dios. El Señor sigue trabajando. Versículo 6. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo señalé el tiempo. Nehemías no encontró gracia delante del rey por él mismo humanamente. Sin duda fue porque Dios venía trabajando en el rey desde antes. Porque ¿cómo pavimentó Nehemías todo este tiempo? Con oración. Recordemos siempre estar orando. Oremos por ese motivo incansablemente. Nehemías oró, ayunó, noches dice ahí que lloró, hizo duelo, hizo ayunos. Así se prepara el camino. A veces nosotros queremos tratar al Señor como un genio de la lámpara mágica. ¿Ha visto esos genios? Que uno los trata casi como un robot. Y uno les exige y les pide, pero Dios es una persona, es nuestro Padre. Debemos tratarlo como Nehemías acá, confiando en Él, orando y esperando en el tiempo que Él abra las puertas. El Señor va a abrir la puerta en un momento, si es su voluntad. Fíjense que Nehemías, antes de que el rey le preguntara, Nehemías ya sabe cuánto va a costar. Nehemías sabe los plazos. Nehemías sabe ya la meta. Se fija que a la medida que nosotros estamos orando y dependiendo en Dios de aquellas cosas que nosotros no podemos hacer, al mismo tiempo tenemos que pensar en lo que sí podemos hacer. Es como cuando, supongamos que aquí tenemos a varios estudiantes, ¿no?, que están en la escuela o en la universidad y tienen un examen y ellos van a decir, tenemos una petición de oración, que el Señor nos ayude en el examen que tenemos esta semana. Pero un papá sabio, ¿qué le va a decir a su hijo? Pero también estudia. ¿No es así? Porque Dios no nos va a revelar las respuestas. A la vez que confiamos en Dios para que Él nos recuerde la materia, también tenemos que estudiar. Y se fijan que Nehemías entrega al Señor lo que Él no puede hacer, pero Él ya tiene listo lo que Él sí puede hacer. Porque Nehemías ya sabe que va a necesitar madera, sabe que va a necesitar gente que lo cuide en el camino, va a necesitar alimentos, incluso pide materiales para construir su propia casa. Así que al mismo tiempo que tenemos fe, debemos saber qué parte nosotros tenemos que hacer. ¿Tenemos un examen? No solamente pidamos al Señor que nos vaya bien, también estudiemos para el examen. Versículo 7. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernantes al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Porque son aproximadamente 1.300 a 1.600 kilómetros que él va a tener que hacerlos a pie. No habían aviones en ese tiempo, ni autos. Iba a ser a pie. 1.300 a 1.600 kilómetros. Nehemías sabe que necesita comida, que necesita animales y que no puede ir solo, necesita un equipo de gente. Aunque Artajerjes es el rey del mundo en aquel tiempo, hay otras ciudades más allá que tienen sus propios gobernantes. Y Nehemías ya tiene todo planificado en su mente. Le pide al rey cartas para que cuando él llegue, él pueda pasar
sin ningún problema de esta ciudad a la otra y así hasta cubrir esa gran distancia de aproximadamente 1600 kilómetros. Es decir, él iba pasando por una ciudad y nadie lo iba a poder asaltar, quitarle las cosas o algo. Porque él dice, mire, tengo una carta, ni más ni menos que del rey Artajerjes. Así que el camino estaba hecho. Se fija que no solamente hay que orar, también hay que actuar. Y aquí hay una palabra compuesta que nosotros podemos usar. Oración. ¿Qué les parece? Oración, oración. Orar y también actuar. Fíjense, Nehemías hasta se fue con escolta militar. El rey le dio soldados para protegerlo durante todo el viaje. Se fijan que una cosa deja de ser un sueño cuando oramos, pero también cuando planificamos en el Señor. Cuando le damos al Señor aquellas cosas que nosotros no podemos hacer, al mismo tiempo también tenemos que ver aquellas cosas que sí podemos hacer. Nehemías tenía todo eso claro y le pide al Señor inteligentemente y sabiamente todo lo que él necesitaba para emprender esta gran empresa, que humanamente era imposible, pero el Señor le abrió puertas y él lo pudo hacer. Hasta aquí vamos bien, ¿no? Versículo 8. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Se lo concedió todo, fíjese. Todo lo que Nehemías le pidió al rey, se lo dio. Porque Nehemías era un gran orador. No. ¿Qué dice al final del versículo? Por la mano benéfica del Señor. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Por sobre todas las cosas, orar. Y no espiritualizarlo todo. Dios nos ha mostrado también lo que debemos hacer. Entonces, debemos también saber que debemos ponernos manos a la obra. Porque hay plazos, ¿no? Hay presupuestos, hay cálculos. No hay nada como saber que nos estamos esforzando por la voluntad de Dios. Y por eso, cuando ustedes lo lean en sus casas esta semana, los versículos 11 al 20, van a ver que por eso el pueblo se puso a trabajar. ¿Cómo logró Nehemías animar a todo un grupo de gente que están desanimados, están desamparados, sus casas están destruidas, las puertas quemadas al fuego? ¿Cómo logró Nehemías inyectar ánimo en la gente para que trabajaran? Versículo 18, lo van a ver ustedes esta semana. Por ahora, fíjense cómo Nehemías ha salido adelante por lo que Dios está haciendo a través de él. Y esa es la gran clave, ¿no? Que nosotros seamos instrumentos. No es lo que yo puedo hacer, es lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Hay algunas cosas en la Biblia que son claras. Por ejemplo, yo sé que tengo que venir a la iglesia. No tengo que pedir consejo para saber si tengo que hacerlo. La Biblia lo dice, ¿no? En Hebreos capítulo 10. No dejando de congregarnos. La Biblia dice si tengo que yo robar o no. No tengo ni que preguntar. La Biblia dice claramente que no debo robar, que no debo mentir. Pero hay otras cosas en las cuales no siempre es clara la decisión. Por ejemplo, ¿qué carrera debo estudiar? Yo sé que hay muchos jóvenes aquí que están pensando en eso, ¿no? Todavía no saben qué decidir. ¿Con quién me casaré? Algunos quizás se están preguntando. ¿Qué decisión debo tomar en cuanto a mi trabajo en este momento? Quizás quiero cambiar de trabajo. ¿Alguna decisión familiar? No todo está claramente en la Biblia. Algunas cosas no, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer? Bueno, pensando como lo hizo Nehemías, vamos al Salmo 37. Hay algunas decisiones que no están escritas en la Biblia, como las que mencionamos recién, pero sí hay principios. ¿Y cuál es el primer principio para poder saber lo que debemos hacer y para que después el Señor nos abra puertas como lo está haciendo aquí con Nehemías? Fíjense Salmo 37, versículo 4, deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Qué debemos estar haciendo si tenemos que tomar una gran decisión? Deleitarnos en el Señor. Dedicar tiempo a estar con Él. Deleitarnos en su palabra. Estar en oración. ¿Y qué va a pasar con el tiempo?
Si tenemos un deseo en nuestro corazón, alguna decisión en nuestro corazón, es muy probable que el Señor la puso allí. Porque dice a continuación, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O Él las va a cambiar. ¿Se fijan? ¿Cómo podemos estar lo suficientemente sensibles en el corazón para saber si algo es de Dios, si algo es una decisión de Dios? Deleítate en el Señor todo el tiempo y Él te va a dar claridad al tiempo de que eso que está en tu corazón es de Dios o no. Encomiéndalo tu camino al Señor, confía en Él y Él hará. Lo hizo perfectamente así Nehemías, ¿o no? Oró por todo ese tiempo y cuando el rey le habló, Nehemías ya tenía todo preparado, todo calculado, le habló al rey y el Señor confirmó todo. ¿Cuál es nuestra meta? Pensando ahora también nosotros como iglesia. ¿Es claro en la Biblia qué debe hacer la iglesia? Claro que sí. Mire conmigo Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. ¿Cuál es la misión ahora que nosotros tenemos como iglesia? Vamos a ver que es clara la misión de la iglesia en la Biblia. Simplemente tenemos que obedecer. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Estas son las palabras de Jesús en Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es clara la misión que tenemos como iglesia. No tenemos que buscar más allá. La iglesia está en el mundo ¿para qué? En primer lugar, para evangelizar al mundo que no conoce a Cristo. Y en segundo lugar, para enseñar la palabra de Dios a los creyentes, para discipular. La versión de Marcos, capítulo 16, verso 15, dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hechos 1:8, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Es clara la misión de la iglesia? Es clara la misión de la iglesia. Estamos aquí para evangelizar al mundo y llegar a los lugares a los que a lo mejor no vamos a poder llegar nunca. Pero ¿cómo podemos llegar? Orando, dando, ayudando a aquellas personas que sí han ido. A lo mejor yo no puedo salir de Argentina, pero a lo mejor puedo ofrendar para que esa persona que está en lo último de la tierra pueda hacerlo por mí. ¿Se fijan que todos podemos participar? Todos podemos evangelizar hasta lo último de la tierra y todos también estamos aquí para enseñar y para ser enseñados en la Biblia. Esa es la misión de la iglesia. Volviendo a Nehemías, versículo 9 del capítulo 2, hemos visto cómo aquí el Señor le ha abierto puertas, pero él ha orado mucho tiempo y el Señor ha confirmado el deseo de su corazón. ¿Se fijan que cuál era el deseo del corazón de Nehemías? Señor, yo quiero reedificar mi ciudad donde están mis padres sepultados. Yo quiero que donde Esdras y el primer grupo que volvió de Babilonia empezaron y reconstruyeron el templo, quiero que esa ciudad esté amurallada y que sea segura. ¿Agradó el deseo de Nehemías a Dios? Sin duda que sí, porque Dios se lo confirió. Porque está dentro del plan de Dios que el pueblo de Israel vuelva a la tierra. Porque el Mesías aún no ha llegado. ¿Se fijan? Así es como debemos buscar la voluntad de Dios. Con ese ahínco, con ese ímpetu. Y si es la voluntad del Señor, el Señor lo va a confirmar, abriendo una puerta muy generosa como lo hizo con Nehemías. Versículo 9. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Yo no sé si a usted le pasa, pero yo casi llego a sonreír con esto. El rey le dio una escolta militar para cuidarlo todo el camino. Soldados, gente de a caballo. 1600 kilómetros. ¿Era imposible humanamente? Era imposible. Pero si el Señor está en su corazón y es su voluntad, y su deseo también, el Señor va a abrir puertas que nosotros no nos imaginamos. Como dice Efesios 3:20, cosas que aún van más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos. El Señor lo puede hacer si lo pedimos. Terminamos con el versículo 10.
Siempre que buscamos al Señor de todo corazón, hay alguien que no está contento, el maligno. El Señor oró por esto cuando enseñó la oración del Padre Nuestro. Y guárdanos del mal. Literalmente, guárdanos del maligno. El maligno se va a levantar para destruir el plan de Dios. Cuando ustedes en esta semana se planifiquen un día para juntarse en familia y leer este pasaje, les aseguro que van a pasar cosas. Les aseguro que el maligno va a tratar de impedirlo por diferentes maneras. No se va a poder, algo va a pasar, no va a haber tiempo, se va a hacer tarde. El maligno siempre va a estar listo para destruir los planes de Dios. Aquí en el versículo 10, fíjense, hay enemigos que quieren destruir el plan. Dice, pero oyéndolo Sanbalat, horonita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Estaba todo bien, el rey hizo todo, pero se levantaron los enemigos. Sanbalat y Tobías, los vamos a ver a través de este libro, van a aparecer varias veces persiguiendo a Nehemías para impedir que el plan de Dios se lleve a cabo. No solamente son enemigos pasivos, están enojados, dice ahí. ¿Se fijó? Dice que están disgustados, están enojadísimos con el proyecto. Y hermanos amados, así pasará siempre. Siempre que nos levantemos para decir, hagamos juntos la obra de Dios, va a levantarse el enemigo para decir, no hagan nada mejor. Es mucho mejor quedarnos en Babilonia, tranquilos, sirviendo al rey, comiendo esos manjares. Dejemos que Israel siga en ruinas. Dejemos que el plan de Dios siga frustrado. No importa. Pero, ¿qué les parece si somos como Nehemías? Y nos levantamos y seguimos adelante, porque la obra de Dios en este lugar no ha terminado. El Señor sigue trabajando. Seamos de los que decimos, hagámoslo para la gloria de Dios. Vimos en esta noche, en estos versículos 1 al 10 del capítulo 2, que todos nuestros planes deben nacer de la oración a Dios. Si hay algo en nuestro corazón, primero que hagamos, entreguémoselo al Señor en oración. Y el Señor va a responder, si es su voluntad. Pero al mismo tiempo, vayamos planificando qué necesitamos en el camino, tal como lo hizo Nehemías. Oremos.